El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición del Cato Podcast. Mi nombre es Marcos Falcone, yo soy investigador de la Fundación Libertad en Argentina y profesor de la Universidad del SEMA en Buenos Aires. Nos acompañan hoy Gabriela Calderón, como siempre, desde Guayaquil. Ella es Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Y también Ian Vázquez, desde Washington. Él es el vicepresidente para Estudios Internacionales del Instituto Cato. Y hoy nos acompaña también, por primera vez en este programa, un invitado muy querido del mundo liberal hispanoamericano, que es Ricardo Manuel Rojas, que tiene un perfil muy multifacético, podríamos decir, ¿no? Variopinto. Es ahora profesor de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. En esa universidad es director del Centro Bruno Leoni. Anteriormente fue juez criminal en la capital federal, en Argentina. Es doctor en historia económica. Es incluso, podríamos decir, un novelista. Así que, como podrán ver, ha cubierto muchas áreas. Seguramente muchas de ellas no las podamos cubrir hoy y tengamos que tenerlo de nuevo en este programa, pero por lo menos empezamos la conversación. Buen día, Ricardo. Seas bienvenido a este programa. Primero quería preguntarte por un ensayo que encontramos muy interesante, que escribiste no hace mucho tiempo, que se llama Sobre la necesaria separación del derecho y el Estado. Es curioso, ¿no? Porque muchas veces no se admite que hay cosas que son tan importantes que no las podemos dejar en manos de los estados, ¿no? No sé, por ejemplo, la producción, la distribución de alimentos. Si los gobiernos se dedicaran a hacer esas cosas, todo sería un desastre, pero no parece que admitamos este hecho con el derecho, precisamente, que es tan importante. ¿Cuál es el argumento de ese ensayo, Ricardo? Dos grandes amigos que están por allí. Eh, Mira, para entrar al tema, eh, bueno, vos decías que es tan importante y cosas que son tan importantes que no se las deberíamos dejar al Estado. Yo diría que prácticamente no le deberíamos dejar nada al Estado. Eh, Bruno Leoni, justamente cuando escribió La Libertad y la Ley en 1961, es la primera edición, decía que si uno le preguntara a un alumno de abogacía o a cualquier persona si es posible que separar el derecho de la legislación, prácticamente le dirían que no es posible y todo el mundo vincularía el derecho con la legislación. Sin embargo, vos sabés que a lo largo de la historia y en los orígenes del derecho, los principales sistemas jurídicos que nutrieron el derecho en el mundo occidental fueron sistemas jurídicos que se desarrollaron independientemente del Estado. Es decir, tanto el derecho romano, en sus orígenes, como el common law anglosajón, o como la lex mercatoria, por ejemplo, en los puertos del Mediterráneo, fueron órdenes jurídicos que nacieron del conflicto, ¿no? Como decía justamente Leoni, el derecho nace de la pretesa, del reclamo. Recién cuando hay un reclamo, hay una disputa y alguien tiene que resolverla, empiezan a discutir argumentos jurídicos y así se va desarrollando el derecho. El derecho en el mundo nació en esas condiciones y recién cuando diría en la época de la codificación, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, donde los reyes, emperadores empezaron a competir entre ellos a ver quién elaboraba el código más extenso y más minucioso, nace justamente este cambio en el concepto de derecho, donde el derecho pasa a ser un producto del Estado. Con el Estado moderno se expropia de alguna forma la elaboración del derecho. Si uno piensa, por ejemplo, en aquel librito de Franz Oppenheimer, ¿no? Principios del siglo XX, sobre el Estado, que tiene una frase que es muy lógica. Él dice, el Estado moderno nace cuando las sociedades estaban ya lo suficientemente desarrolladas como para poderlo mantener.
el Estado es depredador, no es productor, y por lo tanto, para que exista el Estado, son necesarias las condiciones de depredación, digamos, que el Estado pueda obtener los recursos por parte de la sociedad. De modo que para cuando el Estado moderno surge, las sociedades ya estaban organizadas, no solo en lo económico, en lo social, sino también en lo jurídico. Ricardo, qué bueno saludarte. Te quería hacer ¿Qué tal, Gabriela? una pregunta sobre lo que mencionabas de la evolución o la conformación del derecho romano y el derecho consuetudinario o el common law. Para los que no somos abogados ni expertos en derecho, no sé si nos podrías explicar un poco cómo se da esa situación y cuáles son las diferencias más importantes entre estas dos tradiciones jurídicas. Mira, las diferencias entre el llamado sistema de civil law básicamente surge del derecho romano y el common law en Inglaterra, las diferencias nacen un poco más adelante en el tiempo. En los orígenes se pueden encontrar muchas coincidencias. El derecho romano original, y sobre todo el del periodo clásico, que es más o menos entre el siglo I antes de Cristo al siglo III después de Cristo, el derecho romano evolucionó a través de las decisiones de los pretores romanos, que eran los jueces romanos, que resolvían casos, muchas veces apoyándose en los dictámenes de los jurisconsultos, que eran los expertos en derecho, que opinaban sobre las cuestiones jurídicas, y de este modo iban elaborando ciertas máximas o principios que luego se aplicaban en casos siguientes. Casi todos los principios del derecho que hoy se invocan vienen de aquella elaboración de los pretores. Lo que ocurrió con el derecho romano es que luego, con la caída del imperio, o antes de la caída del imperio, el emperador Justiniano, por una parte, allá por el 533, metió todo ese derecho adentro de un código y decidió que a partir de ese día el derecho de Roma iba a ser lo que estaba en el código que él había impuesto, y por lo tanto a partir de ese momento se produce una estatización del derecho. O sea, el derecho pasa a ser lo que el gobernante dice que es, y no lo que había sido producto de siglos de elaboración de discusiones jurídicas en los casos concretos. En el derecho anglosajón, desde sus inicios, el derecho fue elaboración judicial. Esto es, los jueces resolvían casos, elaboraban jurisprudencia. Esa jurisprudencia, por un principio de stare decisis, esto es, del valor del precedente, se aplicaban en casos futuros que fueran similares, justamente una sólida cantidad de principios jurídicos que formaron el derecho inglés. Ambos derechos fueron, si vos querés, evolutivos, espontáneos, fueron órdenes espontáneos, y de hecho, durante mucho tiempo en el common law, los jueces ingleses citaban los principios del derecho romano, esto es, lo que los pretores habían elaborado fue tomado por los ingleses. El tema es que en ambos lugares, tanto en la evolución posterior del derecho romano, como luego, lamentablemente, también en el common law, la estatización del derecho produjo estragos, y hoy en día prácticamente en todas partes lo que rige es la ley positiva, básicamente lo que el Congreso elabora y nos obliga a respetar. Una pregunta, hoy por hoy se puede decir que una o de las dos tradiciones eh, es más consistente con la libertad del individuo o no se puede decir eso de, de una de estas tradiciones. Mira, visto de una forma más o menos teórica, el sistema del estilo del common law, esto es, un sistema donde son los jueces los que resuelven casos concretos una vez que las partes van a litigar,
y que no están sometidos a leyes generales impuestas políticamente, ese sistema ha sido mucho más consecuente. Bueno, no es que lo diga yo, hay muchos autores que lo han investigado, con la libertad individual que el sistema al que eh, condujo la estatización del derecho romano, que fue la codificación. Vos fíjate que en un sistema judicial como era el common law, a vos ni a mí nos podían perjudicar de ninguna manera hasta que tuviéramos un conflicto y tuviéramos que ir a ver un juez. Mientras tanto, por el contrario, mientras estamos discutiendo aquí, por ahí el Congreso ya está sancionando una ley que nos va a perjudicar y nosotros ni nos vamos a enterar hasta que nos la impongan, ¿no? Como tú sabes, en América Latina, en todos los países, tenemos un fenómeno grande de la economía informal, ¿no? En realidad de la sociedad informal, donde, como en cualquier sociedad, en cualquier negocio, van a haber conflictos y se tienen que resolver. Ujú. En América Latina, en el sector informal, ¿cómo describirías tú el sistema que se usa para resolver esos problemas? Es decir, algo que quizás se podría llamar el derecho informal. No sé si me atrevería a llamarlo eso. Mirá, el derecho es parte del proceso social. Vos sabés que un fenómeno social se puede enfocar desde distintos aspectos. Digo, tú compras un carro y el compraventa de un automóvil implica pues, discusiones económicas, cuál es el precio, cómo se paga, si hay una financiación, qué tasa de interés. Hay efectos jurídicos. Celebramos un contrato de compraventa, qué consecuencias tiene el incumplimiento, hay efectos lingüísticos, aspectos lingüísticos, y tenemos que ponernos de acuerdo en un idioma donde comprendamos lo que estamos diciendo. Y por lo tanto, no es que el derecho es algo totalmente distinto de la economía. En definitiva, son dos aspectos del mismo fenómeno. De modo que la informalidad ocurre tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista jurídico, cuando el orden establecido es demasiado caro para las personas y no están dispuestos a pagar el precio. La ley tiene un precio, uno paga un precio por el sistema jurídico. Cuando ese precio es demasiado alto, simplemente busca alternativas en el mercado negro. Este es un tema que trabajó entre nosotros mucho nuestro amigo Enrique Gersi, tiene escrito cosas sobre el tema, pero lo cierto es que el fenómeno de la informalidad no se puede entender solamente desde el punto de vista económico, porque como vos muy bien decís, cuando nos vamos al mercado negro, vamos a tener conflictos y vamos a ver acuerdos que no se cumplieron y vamos a necesitar árbitro. Uno de los problemas de las vallas más grandes que tiene el sistema informal es que precisamente requiere de mecanismos de solución de conflictos que no siempre son tan fáciles de elaborar, ¿verdad? Ricardo, sobre el tema de los costos de la ley, Enrique Gersi ha escrito sobre, digamos, legislar sin reparar sobre el costo sobre la economía, digamos, en términos de eficiencia, sino también los incentivos, cómo se alteran. Pero hay otro ángulo que es el costo de prestar el servicio de justicia, los servicios legales. Y paradójicamente, esto lo hemos vivido en Ecuador. Antes el sistema judicial en parte se financiaba por los usuarios, es decir, se cobraban ciertas tasas por determinados servicios. Esto fue eliminado hace aproximadamente como 15 años con la idea de democratizar, brindar mayor acceso a los servicios. Y la semana pasada, conversando con un abogado que visita las cortes, pues me comentaba que los problemas son tan básicos que, por ejemplo, en una ciudad como Guayaquil, con el calor que hay aquí, no hay aires acondicionados, ni baños en funcionamiento, ni suficientes jueces, ni suficientes personas que procesen la información, ni siquiera hay personas que puedan entregar las citaciones para los juicios, entonces ni siquiera se inician los procesos, eh, todo en nombre de la gratuidad.
Y esto me recuerda pues a lo que sucede en otros ámbitos como la salud y la educación universalmente Ujú. subsidiadas. ¿Cómo, cómo se puede resolver este tipo de problemas? Porque se ha vuelto casi como políticamente incorrecto, incluso en la discusión en América Latina, querer cobrar por este tipo de servicios. Mirá, el problema parte de una confusión inicial, que es la de pensar que el servicio de justicia es un bien público. En realidad no es un bien público. El hecho de que lo preste el Estado y que los ciudadanos puedan tratar de acceder a él, o que todos tengan la posibilidad de acceder a él, no lo convierte necesariamente en un bien público, porque tenés el problema de justamente que los recursos son escasos. No hay rivalidad en el servicio. Si el servicio se colapsa, en realidad ya no se puede proveer el servicio. Lo único que es un bien público en esa materia es el producto de la ley. O sea, la ley o la jurisprudencia puede acceder a ellos, si el hecho de que yo lea un fallo o lea una ley no le quita la misma posibilidad a otros. Pero los tribunales no son bienes públicos. El servicio de justicia tiene un costo y alguien lo paga. Y cuando se lo presume gratuito, ocurre lo mismo que ocurre con todos los bienes que se presumen gratuitos. En definitiva, todo el mundo va a querer recurrir a los tribunales y los recursos no van a alcanzar. Y lo que va a ocurrir es que hay gente que, o sea, de algún modo la limitación de los recursos va a operar. O sea, va a haber un montón de gente que se va a quedar fuera del sistema judicial, porque claramente no va a haber recursos para todos. De modo que invocar la gratuidad del servicio de justicia es un error enorme, y en realidad nada es gratis, y cuanto más importante es un servicio, mucho mejor queremos que funcione. De modo que la gratuidad del servicio de justicia conspira precisamente contra la justicia fundamentalmente. Ricardo, me haces pensar en un montón de cuestiones con esa respuesta, y estoy pensando también quizás en un libro que escribiste, de los tantos que podemos mencionar, las contradicciones del derecho penal. Eh, Porque a veces yo me pregunto, digo, cuando pensamos en la justicia, supongamos privada o arancelada, o al punto de escalarla, de modo que deje de estar a cargo de los estados, ¿no? Que el Estado se retire del derecho completamente, o de la provisión de servicios judiciales. Me pregunto, ¿hay un problema en ese caso con el derecho penal en un mundo donde no hay estados, o los estados no resuelven cuestiones judiciales? O sea, ¿cómo haríamos para perseguir esos delitos que quizás hoy no se considera que sean solo contra las personas, sino contra la sociedad? Supongamos delitos de orden público, como se suele considerar, no sé, un homicidio. ¿Eso es un problema? ¿Se puede solucionar espontáneamente? Mirá, yo creo, y esto lo discuto en uno de los últimos libros que se llama Free Cities, ¿no? El que intenta ver cómo salir del monopolio estatal. Yo creo que el gran problema que tiene la concepción moderna del Estado es la regla de la mayoría, porque en definitiva, cuando nosotros podemos manejarnos contractualmente, nuestros contratos los celebramos en los términos que nosotros queremos. El problema es que cuando vos tenés un montón de gente que no puede celebrar un contrato, y entonces alguien le impone las reglas o las condiciones, que eso ocurre con el derecho penal, por ejemplo. El derecho penal nació del derecho de daños. Es decir, cuando vos lastimabas a alguien o le robabas a alguien, te demandaban y un juez te hacía pagar las consecuencias, pero se las pagabas a la víctima en la medida en que la víctima lo reclamara. Con el tiempo, algunas de estas conductas fueron siendo estatizadas, ¿no? Aparecen los crímenes contra la paz del rey. Dice, bueno, un homicidio, el incendio de un bosque es algo demasiado grave que le molesta al rey, entonces ya no va a ser una cuestión entre los involucrados, sino que va a haber una ley que imponga un castigo, quiera o no quiera la víctima. Eh,
para el que comete el crimen. Uno de los problemas a los que llevó el derecho penal es precisamente lo que vos mencionás recién. Aparecen un montón de delitos que en definitiva no tienen víctimas, porque en definitiva son conductas que al Estado le parece que tienen que ser castigadas con independencia de que produzcan o no produzcan un perjuicio respecto de personas concretas. Entonces, hoy por hoy, vos tenés que más de la mitad del Código Penal está integrado por normas que son llamados delitos de peligro abstracto, son cosas que al Estado le molesta. Cada vez que el Estado le regula la vida de las personas, le introduce una norma penal, porque si las leyes no te asustaran con la amenaza de un castigo, nadie las cumpliría. O sea, si el Estado mañana me dice que tengo que conducir mi economía de tal manera, pero no hay consecuencias, entonces yo no la cumplo. Y el derecho penal entonces se ha convertido en el instrumento del Estado para forzar a las personas a cumplir aquellas cosas que el Estado quiere que la gente haga. Esto debería ser revertido de alguna manera. Yo propongo sustituir el derecho penal por otra cosa, pero tal vez sin llegar a ese extremo, no debemos perder de vista que el sistema protege a las personas y a los derechos de las personas y no los intereses propios del gobernante que usa el derecho penal como instrumento para cumplir sus propios fines. Ricardo, ahora que aprovechando que mencionaste lo de las Free Cities, yo he visto recién leyendo este ensayo que escribiste acerca de la separación entre el Estado y el derecho y luego un poco viendo entrevistas acerca de tu libro de las Free Cities, primera vez que veo esta relación, ¿no? Entre esta separación de Estado y derecho y la concepción, el concepto de las Free Cities. No sé si nos puedes explicar un poco la diferencia entre las muy populares y ubicuas zonas francas o zonas especiales de desarrollo económico y lo que sería una Free City, porque me parece una diferencia importante. Seguro, vos fíjate, las zonas francas fundamentalmente son zonas que tienen ciertas, digamos, garantías o gracias vinculadas con aspectos económicos que facilitan la producción. En general, las zonas francas están orientadas a cuestiones económicas. Te cobro menos impuestos, no pagás aranceles, te quito parte de la legislación laboral para que vos puedas trabajar en libertad. Uno podría preguntarse si es tan bueno aliviar económicamente la producción en las zonas francas, ¿por qué no extender eso a todo el país? ¿Por qué solo un puñado de gente que vive en cierto lugar puede ser un poco más libre y productiva y el resto de la gente parece que quisiera ser esclavizada? Pero las zonas francas están orientadas fundamentalmente a la producción económica. De hecho, muchas leyes de zonas francas te dicen que la ley no se aplica a la población, o sea, no hay población estable en los lugares, sino que simplemente lo que se regula es la producción de riqueza de las empresas. Una free city sería una comunidad donde la gente puede vivir ejerciendo sus derechos con mayor libertad, y esto abarca todo, abarca justamente todo tipo de relaciones entre las personas, porque el objetivo de la Free City es garantizar la vida de quienes viven allí, o sea, es un lugar donde hay gente viviendo. Una zona franca es una zona de ventajas económicas para la producción. Esa es una principal diferencia, ¿verdad? Eh, y por otro lado, como decía hace un rato, ¿no? Porque uno cuando piensa en comunidades libres, enseguida han surgido ejemplos tales como, bueno, en un barrio cerrado o en un edificio hay una comunidad
que puede tener relaciones libremente. Y te ponen al barrio cerrado como ejemplo de una comunidad libre. Pero en definitiva, un barrio cerrado está sometido a la misma regla de las mayorías y a veces hasta peor que un lugar sometido al Estado, en el sentido de que buena parte de las cuestiones de convivencia son decididas por asambleas que toman decisiones por mayoría. El proyecto que yo traté de elaborar sobre Free Cities tratan de eliminar en la mayor parte posible tener que recurrir a votaciones mayoritarias o a decisiones mayoritarias, y contiene además una regla respecto de la cual, en el caso de que se tenga que resolver algo por mayoría, las mayorías tienen que ser muy altas y los que no están de acuerdo deben tener una cláusula para poder salirse con los menores costos posibles. Eh, Creo que el gran desafío que tiene el liberalismo en estos tiempos es lograr elaborar comunidades contractuales y no comunidades democráticas. Finalmente, si en un sistema donde las cosas se deciden democráticamente, mis derechos están en manos de quien decida mayoritariamente. Y eso ha llevado a muchos problemas a lo largo de la historia. Ricardo, en este momento vos estás en Guatemala viviendo en la Universidad Francisco Marroquín y en Centroamérica en general. Entiendo que ha habido algunos intentos, ¿no? de llevar a cabo quizás proyectos parecidos a los de tu Free Cities. ¿Qué nos podés contar sobre esos proyectos? ¿Vos estás involucrado? ¿Sabes algo? ¿Nos podés decir, bueno, si vienen bien, si sos optimista, si sos pesimista respecto al desarrollo futuro de un proyecto así? Mira, sí, aquí al lado, en Honduras, hubo un proyecto de lo que ahora se llaman sedes, especiales de desarrollo económico. Eh, el proyecto se inició en el 2010. Yo justo casualmente en esa época estaba aquí en Guatemala y me involucré en ese proyecto. Se reformó la Constitución de Guatemala para permitir la instalación de este tipo de zonas que originalmente iban a estar en terreno fiscal, en tierras públicas. Eh, Se aprobó una ley, un estatuto, una ley marco. Luego la Corte Suprema declaró inconstitucional todo. El gobierno insistió, se volvió a reformar la Constitución, se volvió a sancionar una ley. Claro que la nueva ley ya era mucho más tibia que la ley original y se empezó a implementar. Y de hecho existieron 3 o 4 de estas sedes. Una de ellas es Próspera, que está en Roatán, en la isla de Roatán, eh, que empezaron a trabajar, atrajeron inversiones de distintas partes del mundo que se iban a instalar en esos lugares para producir y comerciar con reglas mucho más libres. Pero bueno, cuando apareció el gobierno de Xiomara Castro, lo primero que hizo fue eh, sancionar una ley derogando todo el sistema. eh, pero como la propia reforma constitucional y la ley marco decían que, bueno, aunque mañana deroguen la ley, lo que está en marcha va a seguir en marcha, permitieron que siguieran funcionando estas sedes por un tiempo. Pero hace unos meses, el año pasado, a fines del año pasado, la Corte Suprema volvió a declarar inconstitucional todo y lo declaró inconstitucional retroactivamente al momento en que se generó. Con lo cual hoy hay una inestabilidad jurídica espantosa porque hay empresas que llevaron inversiones y que tenían negocios que de pronto hoy parece que ya no existen más, y por supuesto se vienen grandes demandas contra el gobierno de Honduras. No sé en qué va a terminar. Por eso, si vos me preguntás si soy optimista o no soy optimista, en Argentina hay mucha gente que dice, bueno, traigamos la Free Cities, ahora que tenemos un presidente liberal, digámosle que instalemos Free Cities en Argentina. Yo digo, bueno, tu presidente liberal va a durar 2 años o 6 más, con suerte.
y lo que venga después no lo sabemos. Como es muy habitual ahora en Argentina, hay un riesgo Cuca que lo tenemos pendiente y que justamente no hay mucho futuro en Argentina. O sea, el futuro es incierto de aquí a 6 años, siendo optimistas. Cuando me preguntan dónde establecería Free Cities, yo le diría, no hay que establecerlas en países pobres e inestables, hay que buscar el país más rico y estable del mundo, que tenga un sistema jurídico estable. A mí se me ocurrió Australia, tiene miles de kilómetros de costas desiertas y un sistema jurídico más o menos razonable, donde podrían instalarse fácilmente 200 free cities y cambiar el mundo realmente. Pero yo no la instalaría en un país inestable. Es el problema que ocurrió con Honduras y es el que ocurriría con Argentina si se lo quisiera hacer, ¿verdad? ¿Cuál es, Ricardo, tu Free City ideal? ¿Cuáles serían las reglas que tú pensarías que serían los ideales? Y me pregunto además si, como los ejemplos de Honduras y bueno, no sé qué consideras de Hong Kong, que en cierto sentido era una ciudad en que regían reglas diferentes y bastante liberales por un tiempo, diferentes a China y diferentes a Gran Bretaña, pero ya sabemos cómo está terminando eso ahora. No sé si tú consideras que la situación mundial, las condiciones de hoy son menos propicios que antes para crear estos free cities o quizás son mejores en partes del mundo. ¿Cómo lo ves tú y cuál sería lo ideal? Bien, ahí hay varios temas que me planteas. Trato de ir por orden. En primer lugar, el caso de Hong Kong es un caso que se tomó como modelo cuando se discutió lo de Honduras. Hay una distinción, si vos querés, de Hong Kong, donde en realidad fue un acuerdo entre países, ¿no? China e Inglaterra. China le cede territorio a Inglaterra, Inglaterra impone sus reglas con un estatuto constitucional y la gente va a vivir ahí con esas reglas, de lo que sería una Free City, donde desde su propia organización esas reglas libres son pactadas libremente por las personas. Em, ¿Cuál sería mi Free City ideal? Yo intenté en un apéndice del libro justamente desarrollar una reforma constitucional si fuera necesaria y una ley orgánica. Me dicen como un anarquista elaborando leyes, pero creo que tratando de ser lo más razonable posible. Y yo veo dos alternativas o dos modelos distintos de Free City. Una que yo la llamaría una Free City pública que se pueda establecer en tierra fiscal, como era la idea en Honduras, donde el Estado pueda licitar, eh, eh, digamos, a distintos desarrolladores que puedan competir en una licitación por la obtención de esa tierra y donde las reglas estén establecidas en parte en la propia ley marco y en parte en el estatuto de creación de la Free City, digamos, la letra chica en el estatuto de la Free City. La idea es que cuando se establezca la Free City, el 90% de las posibles discusiones estén de algún modo resueltas. ¿Por qué? Porque entonces los que van a vivir a la Free City van a firmar un acuerdo con el desarrollador de la Free City y ese acuerdo va a contener las reglas que los van a regir tal vez indefinidamente, de modo de no tener que andar votando a cada rato qué cosas quieren hacer o no quieren hacer, o que se las puedan cambiar esas reglas por la voluntad del desarrollador. Mi idea es evitar las votaciones lo máximo posible. Mientras que la Free City privada sería mucho más sencilla, gente que tiene un territorio privado, elabora un estatuto de creación de la Free City
y establece las reglas y luego los que van a vivir allí puedan consensuar esas reglas o aceptar esas reglas. Por eso es que el principio que yo establecía era, bueno, si hay, obviamente con la evolución del tiempo alguna cosa va a haber que cambiar, entonces cuando haya que cambiar algo, se necesiten unas muy fuertes mayorías, más del 70% que estén de acuerdo en cambiarlo, y que los que no quieran, no estén de acuerdo con el cambio, puedan cancelar su contrato y retirarse con el menor costo posible o transferir su derecho a otras personas que sí estén de acuerdo con los cambios. De modo de que nadie tenga que someterse en la medida de lo posible a las decisiones de una mayoría con la que él no esté de acuerdo, ¿verdad? Eso es en grandes rasgos. Ahora, ¿cómo veo yo esto en el mundo? Eh, el mundo, no sé hacia dónde va el mundo en realidad, pero creo que si imagínate un mundo con 200 países como los que hay actualmente y con 500 free cities desparramadas por todo el mundo negociando entre sí, sin aranceles, sin restricciones, sin impuestos, con total libertad económica, los 200 países tenderían a desaparecer o tendrían que readaptarse para convertirse en algo más libre. Y acá te doy solo dos o tres cuestiones que también las traté en ese libro. Hay una línea que desarrolló Patrick Friedman, el nieto de Milton Friedman, que creó un Sistine Institute junto con algunos empresarios hace unos cuantos años. La idea de ellos era que es más fácil desarrollar la tecnología necesaria para armar islas artificiales en el medio del océano que lograr la aprobación de un país que ceda un poco de soberanía para poder establecer una free city. De modo que ellos dijeron, vayamos a poner islas en el medio del océano. El problema con eso es que el alta mar está sometido al Tratado del Mar y eso ya está prohibido por el Tratado del Mar, pero sí creo que sería mucho más sencillo hacer acuerdos con los países para establecer islas artificiales en el mar territorial. Y de hecho, el Sistine Institute tiene un acuerdo con la Polinesia francesa, donde están construyendo un archipiélago artificial en el medio de la Polinesia, que va a ser un foco de desarrollo tecnológico totalmente privado, y además prevén el reciclaje de la basura, de los residuos, la no contaminación. Está todo pensado para poder tener una comunidad que se dedique a producir tecnología preservando el ambiente, y ya el acuerdo con la Polinesia francesa existe. Por otro lado, yo pensé en esta solución como un mecanismo de solución de conflictos entre países. Y puse dos ejemplos, los dos me traen muchos dolores de cabeza. Uno es Argentina con el conflicto de las Malvinas, el otro es Guatemala con el conflicto con Belice por un pedazo de territorio, donde yo hace muchos años que venía proponiendo en Argentina un acuerdo en tripartito del gobierno argentino, británico y de las islas para convertir las islas en una free city, eliminar toda discusión sobre soberanía durante 100 años, permitir que las islas se autogobiernen como quieran, permitir que los isleños puedan ser ciudadanos británicos, argentinos, del Congo belga o de donde quieran, o tener su pasaporte propio, hacer un acuerdo comercial para explotar todos los alrededores de las islas donde participan empresas de Inglaterra y de Argentina, es decir, convertir un conflicto en un acuerdo comercial. Y lo mismo podrían hacer en el pedazo de Caribe hermoso que se están disputando entre Belice y Guatemala, que lo van a someter a la Corte Penal Internacional de Justicia, lo cual es una pérdida de tiempo para mí, pero la cuestión es que podría ser una forma de resolver conflictos de soberanía, ¿no? La soberanía es algo tan horrible
que nubla la mente de las personas y los obliga a defender cosas que son indefendibles, ¿no? Y en tercer lugar, lo que yo propongo es que los principios organización de los municipios de Argentina a través de referéndum, que la gente diga, mire, hay tales cosas de la forma en que funcionan las free cities que me parecen buenas, los adoptamos como reglas para la ciudad, la pequeña ciudad del interior del país, y de esa manera ir liberando de a poco a los argentinos desde abajo, ¿no? Desde los municipios hacia el país. Ricardo, justo tocaste el tema del que te quería preguntar, el tema de la soberanía. ¿Cuál es tu definición como liberal de la soberanía? Porque cualquier tema que tenga que ver con internacionalizar o abrirse al mundo, enseguida salen pues como reacción impulsiva a cuestionar eso no se puede porque perjudica la soberanía del país. Estoy hablando de todo, desde un tratado de libre comercio hasta una convención internacional que trate de derechos de mar, hasta lo que tenga que ver con, por ejemplo, la dolarización en nuestro país, que sigue siendo una discusión que dicen que adoptar la moneda de Estados Unidos perjudica la soberanía del Ecuador. Entonces, ¿cuál Mm. es la definición que tú tienes de este concepto? Sí, bueno, maldito Bodén, ¿no? Ya el siglo XVI inventó la idea de soberanía. Mira, yo la soberanía te la defino rápidamente como tres monopolios: el monopolio estatal de la fuerza, de la legalidad y del cobro de impuestos. En definitiva, los elementos de la soberanía es el poder del Estado sobre un territorio que lo expresa a través de estos tres monopolios. Tiene la potestad de usar la fuerza, la potestad de establecer las leyes y la potestad de cobrarte impuestos para mantenerse a sí mismo. Yo creo que lo peor que le puede pasar a una sociedad, y siempre me llamó la atención que haya tanta gente invocando la soberanía permanentemente para cualquier cosa, ¿no? En realidad, justamente el motivo por el cual es tan difícil elaborar, digamos, establecer comunidades libres, es precisamente que te saltan con la soberanía y te lo impiden. Eh, yo creo que eh, saltar la tara mental que el concepto de soberanía significa, sería una evolución impresionante para el ser humano. El día que los seres humanos se den cuenta que en realidad lo que más conviene en el mundo es que haya relaciones libres y voluntarias para el mutuo beneficio de todos los participantes, en vez de poner sus derechos, su vida, su libertad y su dinero en manos de un burócrata en nombre de la soberanía, ese día vamos a haber dado un salto gigante. Creo que la soberanía es el enemigo a vencer hoy en día. Y en un mundo cada vez más interactuante, ¿no? Más poblado y con interacciones más profundas, cada vez se va convirtiendo en un estorbo más grande el concepto de soberanía. Y vos fíjate que muchos pensaban que la globalización iba a traer como una especie de rompimiento con esto de la soberanía del Estado, y lo que estamos viendo es que se corre en realidad la noción. Entonces ya no tenemos la soberanía nacional, sino la soberanía supranacional. Entonces ya si el problema del poder del Estado se complica, bueno, se juntan 4 o 5 estados y te crean un poder por encima, y entonces ya no solo estamos sometidos al Estado, sino también al supraestado que legisla sobre nuestras vidas. Yo creo que el enemigo a vencer es el concepto de soberanía. Ricardo, te cambio un poco de tema, aprovechando que hace un rato dijiste que no te sentías tan optimista con el futuro de las Free Cities, quizás para pasarte a un poco más optimista en relación a otro libro que escribiste que me parece muy interesante mencionar para la audiencia, que es La inflación como delito, ¿no? Porque sabemos qué es la inflación, creo, la de las personas comunes y corrientes, pero por lo general
no pensamos en que se trate de un delito, ¿no? Pero entonces te quería preguntar, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro que, por cierto, es bastante citado por el presidente argentino, Javier Milei? Bueno, sí, de hecho se viene una ley de reglas fiscales que está preparando el gobierno que va a ser muy divertida. Ojalá que lo haga bien pero bueno, a ver, vos me decís, todos sabemos lo que es la inflación. Yo te diría que probablemente no todos saben lo que es la inflación o no todos tienen una idea eh, correcta de lo que es la inflación. Es más, si vos vas al diccionario de la Real Academia Española, a la inflación te la define como el aumento de los precios. En realidad la inflación es el aumento de la cantidad de moneda. Lo que se infla es la cantidad de moneda, de dinero, y no los precios. El aumento de los precios es una consecuencia secundaria de la inflación. Entonces, ¿el punto cuál es? Durante toda la historia que hemos tenido monedas que son bienes de uso y que por lo tanto su cantidad está más o menos acotada, eh, nada, el dinero se utilizaba, el Estado no podía interferir demasiado en la cantidad de dinero, los precios se fijaban y ahí estábamos. Eh, ¿Cómo hacía el Estado para intervenir en la moneda? Bueno, en tiempos de moneda de metal, fundamentalmente de oro, te degradaba el valor. Diocleciano por un lado, Felipe II en España con la moneda de vellón por el otro, te bajaban la cantidad de metal precioso y te incrementaban la cantidad de dinero y eso producía inflación. Cuando dejamos el patrón oro y pasamos al dinero fiat, que son pedazos de papel impresos por el gobierno, por el Estado, y además concurso legal y en muchos casos concurso forzoso, ahí el Estado pasó a tener la posibilidad de incrementar casi a voluntad, dependiendo de que tenga o no tenga restricciones institucionales, podía incrementar a voluntad la cantidad de dinero, como ocurrió en Argentina. O decir, bueno, pero hay países donde la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco de Guatemala, que es un ejemplo en ese sentido, es una junta de técnicos que le dicen al gobierno no se puede aumentar la cantidad. Pero esos han sido excepciones en el mundo. En general los gobiernos usan la emisión monetaria como herramienta para poder gastar, ¿no? Decía Alberdi en Sistema Económico y Rentístico, en realidad no deberíamos hablar de presupuestos, sino de cuenta de gastos. ¿Por qué? Y porque los recursos ya están dados. Estamos hablando de época de patrón oro. No hay mucho que calcular de los recursos. Son los impuestos que se cobran habitualmente y es más o menos la misma cantidad. Lo que hay que discutir es en qué los gastamos. Bueno, hoy en nuestros países como Argentina, en el último siglo prácticamente, eh, deciden lo que quieren gastar y si no lo pueden cubrir con los recursos, emiten y lo pagan con eso. Esa emisión puede consistir, digamos, puede cometer tres tipos de delitos. En primer lugar, un delito contra la propiedad, o sea, vos te están robando parte del dinero y te lo roban de una manera muy curiosa, porque vos tenés un billete en el bolsillo y nadie te lo toca el billete, pero resulta que era de 100 pesos y ahora son 70. Mágicamente te robaron 30 y nunca te diste cuenta. Eh, es un delito contra la fe pública, es una falsificación de dinero. El Código Penal argentino tenía un tipo penal que era de los directores de bancos públicos o privados que emitieran mayor cantidad de billetes de los permitidos, y eso era en tiempos de patrón oro. Imagínate que eso es lo que hace el Banco Central argentino permanentemente, o ha venido haciendo. Y por supuesto es un delito contra la administración pública, es una forma o de incumplimiento de deberes de funcionario o de abuso de poder. Entonces lo que yo propuse en ese libro era crear un tipo penal específico. Primero, modificar la Carta Orgánica del Banco Central para establecerle al Banco Central un límite,
usted puede, esta regla tiene que seguir en cuanto a la emisión monetaria y no puede violar esta regla respecto de cuánto puede emitir, si es que puede emitir, es una discusión que se está dando. Y bueno, y un tipo penal que diga, bueno, si usted violó la regla, va a ir a la cárcel de tanto tiempo. Eh, Eso es en grandes rasgos. Pero esto hoy el presidente lo trasladó al presupuesto, ¿no? Porque lo que dice es, y vos imaginate, el Congreso empieza a inventar gastos que no están en el presupuesto y lo están tratando de obligar al presidente a que tenga que romper el equilibrio fiscal y que tenga que salir a emitir plata para pagar los gastos que el Congreso le está obligando a hacer. Y el presidente tiene una disyuntiva. Si emite dinero para pagar esos gastos, está violando la Constitución, que en realidad está consumando un delito que estarían cometiendo los legisladores, porque la Constitución obliga al Congreso a velar por el valor de la moneda. Y si yo te obligo a emitir moneda, estoy desvalorizando la moneda. Y si no lo cumple, está violando la obligación constitucional que tiene de hacer cumplir las leyes. Por eso es que la forma en que el presidente tiene para salir de esto es, vamos a crear una regla fiscal por la cual los presupuestos no pueden ser deficitarios nunca, y si el Congreso sanciona un presupuesto deficitario, los que voten por ese presupuesto deficitario van a cometer un delito. Esa es rápidamente la discusión. Hay como 5 o 6 reglas fiscales que estamos discutiendo, pero creo que es hora de tener esa discusión en Argentina que nunca se tuvo. Bueno, Ricardo, me alegro mucho de que hayamos también hablado un poco sobre Argentina porque quería ir hacia ese lado, pero nos hemos quedado sin tiempo. Así que te agradecemos de nuestra parte por tu tiempo y esperamos tenerte de vuelta en algún momento en este programa porque, bueno, creo que no soy el único que se ha quedado con muchas preguntas para hacerte. Con mucho gusto, me encanta volver a ver amigos que hacía tiempo que no veía y cuando quieran la seguimos. Muchas Bueno, gracias, Ricardo. Muchas gracias. nos Nos vemos. vemos, adiós. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.